En la sesión de hoy vamos a trabajar con ecuaciones cuadráticas. Vamos entonces a ver el primer ejercicio. Vamos a partir con uno sencillo, en el cual tenemos una ecuación cuadrática, ya que el mayor índice de la variable x es 2, ¿verdad? Y nos preguntan cuáles son las soluciones de esta ecuación. Podemos resolverla de varias formas, utilizando la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas, o en este caso vamos a inclinarnos por factorizar. Vamos a ver. Podemos, como todos los números son pares, podemos eh, sacar el factor común -2. ¿Ya? Para que esta ecuación sea cero, lo que está dentro del paréntesis debe ser cero, ¿verdad? Por lo tanto, eh, podemos buscar números que multiplicados den -24 y sumados den -5. Eh, Números que multiplicados dan 24 puede ser 1 y 24, 2 y 12, 3 y 8, 4 y 6 y esos. Ya, de todas estas parejas vemos que 8 por 3 es 24 y si resto 8 menos 3 me da 5. Por lo tanto, eh, para que dé -24, uno de los dos debe ser negativo, y para que me dé -5, el mayor debe ser negativo. Por lo tanto, x-8 por x+3. Eh, si multiplico 8 por, -8 por 3 me da -24. Si sumo -8 más 3 me da -5. Por lo tanto, estos factores son equivalentes al trinomio de arriba. Por lo tanto, las soluciones, ¿verdad? Para que esto sea cero, x debe ser 8 o bien x debe ser -3. Eh, Tenemos como solución, como alternativa, la alternativa A, que incluye a -3 y 8, ¿verdad? Como respuesta correcta, ¿verdad? Lo que coincide con nuestro cálculo. No hay preguntas, ¿cierto? No, profe. No, ok. Vamos a ampliar este un poquito. Eh, Carlos tiene que resolver esta ecuación cuadrática y efectúa el siguiente procedimiento. Ya nos describen el procedimiento y nos preguntan en qué paso se equivocó. Eh, si observamos en el desarrollo del trinomio, perdón, del binomio elevado al cuadrado x-1, el desarrollo correcto es el siguiente. Vemos que es el primero al cuadrado, como hay un menos, -2 por el primer término por el segundo, es decir, 2x, y el segundo término al cuadrado, +1. Vemos que acá Carlos registró -1, por lo tanto, ahí hay un error. Vamos a confirmar en el segundo binomio al cuadrado, x-2,
Repetimos, el primer término al cuadrado, como es menos, sería menos 2 por x por 2, es decir, menos 4x, y el segundo término al cuadrado, siempre positivo, 4. Vemos que Carlos también escribió menos 4, por lo tanto, cometió un doble error en el primer paso, ¿ya? Siendo de ahí para adelante estando todo errado. Así que el error está en el paso 1. Vamos al siguiente ejercicio entonces. Tenemos otra ecuación cuadrática. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a resolverla pasando todos los términos a la izquierda del signo igual para igualar a cero la ecuación. Y entonces nos queda lo siguiente. ¿Ya? Ahí nos queda una ecuación cuadrática que podemos resolver siempre de distintos métodos, ¿verdad? Podemos utilizar la ecuación general. Vamos a resolverla en forma similar al caso anterior. En este caso observamos que todos los términos son divisibles por 3, por lo tanto eh, tomamos como factor común 3. Sería 1 y 10. ¿Ya? Ahora factorizamos el trinomio y para eso necesitamos buscar términos que multiplicados nos den más 18 y sumados nos den menos 9. Vamos a ver. 1 por 18, 2 por 9, 3 por 6, 4 no, 5 no, no. Hasta ahí. Vemos que 6 por 3 es 18, ¿verdad? Y si en el caso ambos son negativos, menos 3 y menos 6, nos da menos 9 y menos 3 por menos 6 nos da también más 18. Por lo tanto, esos serían los factores equivalentes al trinomio anterior. Verificamos, menos 3 menos 6 es menos 9, menos 3 por menos 6 es 18. Por lo tanto, las raíces o soluciones de la ecuación son x igual a 3 y x igual a 6, ya que cualquiera de estos, o sea, estos números al reemplazarlos en la ecuación nos da 0. Y tenemos, Profe, dígame, ¿por qué se pasan o sea, se cambia el signo? porque al evaluar x como 3, ¿verdad? 3 menos 3 es 0. ¿Ya? Entonces, al ser uno de los factores 0, todo es 0. ¿Ya? Por eso, ¿verdad? X menos 6, porque al evaluar el 6, aquí 6 menos 6, 0. No importa lo demás, ¿verdad? Si aquí es 0, todo es 0. Por eso es que se cambian los signos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Y vemos entonces que 3 y 6 están como solución en la alternativa 6. Ya, veamos. Renata debe dibujar en una hoja de blog un rectángulo cuyo largo sea 100 milímetros mayor a su ancho.
tal que el área de este rectángulo sea de 300.000 milímetros cuadrados. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular el largo X en milímetros del rectángulo que debe dibujar Renata? Ya, veamos. X es el largo del rectángulo. Por lo tanto, sabemos que el largo es 100 milímetros mayor a su ancho. Por lo tanto, el ancho es el largo menos 100 milímetros. ¿Ya? De esta forma, el largo es más 100, ¿verdad? Eh, y tenemos acá entonces el ancho y el largo. Para calcular el área, a ver. Para calcular el área, multiplicamos el largo por el ancho. Y sabemos que esto tiene que ser igual a 300.000. Multiplicamos, distribuimos la X. Y para convertirla en una fórmula cuadrática, la igualamos a cero, es decir, pasamos el 300.000 al lado izquierdo del signo igual. Y tenemos acá entonces la ecuación, alguna que se parezca. La primera es más 100x, por lo tanto, no. La segunda también es más 100x, por lo tanto, no. La tercera, x cuadrado menos 100x menos 300.000, ya es igual a la ecuación que nosotros definimos. ¿Ya? Por lo tanto, marcamos esa alternativa como correcta, ¿ya? Y aparece que así es. ¿Alguna duda acá? No, profe. ¿No? Ok. Ya. Volví. ¿Está borrosa la imagen? ¿Alcanza a leerla? ¿O está muy borrosa? Profe, no me aparece nada. Ah, porque no estoy compartiendo. Donde salí, No, dejé de su, compartir. su cámara se ve como rota. ¿Sí? ¡Ay, de verdad! Ah, me veo. Estoy gelatinoso, a ver. Dije, voy a volver a salir y voy a. Ya, ahora sí. Ya Sí, no, ahí ya sí, no parezco profe. roto. Ya no parezco roto. No, profe. No, así se veía como si la pantalla estuviera rota, efectivamente. Ya, compartí, no sí, compartí. Yo veo borroso en la pizarra. ¿Te alcanza a leer o está muy borroso? No está borroso, pero sí se alcanza a leer. Ya. Entonces dice que se desea acercar con alambre un terreno rectangular
cuya área es 36 metros cuadrados. Si el largo del terreno mide 9 metros más que el ancho, ¿cuántos metros de alambre se requieren para dar 3 vueltas al contorno del terreno? Ya, entonces vamos a llamar X al ancho, ¿verdad? Entonces el largo sería, el largo mide 9 metros más que el ancho. Si el ancho es X, el largo sería X más 9. Es diferente al caso anterior, ¿verdad? Porque acá nos definen, en el caso anterior nos dicen que X es el largo, ¿ya? Y que el largo mide 100 más que el ancho. Por lo tanto, el ancho mide 100 menos que el largo. ¿Eh? Acá nos dicen que el largo mide 100 más que el ancho. Por lo tanto, perdón, el largo mide 100 más que el ancho, ¿verdad? Por lo tanto, definiendo el ancho, sabemos que el largo mide eso y 9 más. ¿Ya? Eh, por lo tanto, para calcular, ah, sabemos Profe, si se que hace al revés estaría mal. si se hace al revés, en este caso en particular no importa, ¿verdad? En este caso en particular, pero ¿cómo al revés? A ver, dígame cómo. Que X sea el largo Ya, si veo y que X sea largo, ya. En este caso no importa, ¿verdad? Entonces el ancho sería, ¿cuál sería el ancho? X menos 9. X menos 9, ¿ya? En este caso no importa porque eh, vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? Y nos va a dar el mismo resultado. Pero en este caso, como lo que nos están pidiendo es la ecuación, ¿ya? Y nos definen, ¿verdad? ¿A qué corresponde la variable X? En este caso sí importa el orden, ¿ya? Mm, Porque aquí nos están preguntando, no nos preguntan un resultado, ¿verdad? Nos preguntan la ecuación que nos lleva a ese resultado. De hecho, si se fija, a ver, voy a borrar acá, estas ecuaciones son iguales. O sea, perdón, no, bueno, acá cambié bueno, el más. Eh, eh, no, perdón, esta es la que sigue. La ecuación A y la ecuación C se diferencian solamente en el signo más y menos, ¿ya? Si yo lo hubiera hecho al revés, ¿verdad? Si defino X como el ancho, sería esta la ecuación, ¿ya? Pero como acá me indicaron, ¿verdad? Que el largo era X, esta es la ecuación. Entonces, acá en este ejercicio, sí importa el orden, ¿verdad? Porque está definido cuál es cuál, ¿ya? Y me piden una ecuación en base a esta definición. Por lo tanto, aquí sí importa el orden, ¿ya? Acá no, porque acá voy a hacer un cálculo, ¿ya? Y da lo mismo, ¿verdad? Si yo defino X como el ancho o X como el largo. Lo importante es que, ¿verdad? La relación entre ellos se mantenga. Es decir, acá, si como yo dije, ¿verdad? X es el ancho, el largo es el ancho más 9. Como usted dijo, X es el largo, entonces el ancho es X menos 9. Ambas interpretaciones son correctas y en este caso no nos afectan porque vamos a hacer un cálculo. En el caso anterior sí importaba. Ya. Entonces, vamos a hacerlo como usted quiere. Definimos acá el largo y ancho y sabemos que el largo por el ancho son 36 metros. ¿Ya? Pero, a ver, sí, ya. El largo por el ancho son 36 metros, por lo tanto,
distribuimos la X. Igualamos a 0 para tener una ecuación cuadrática. Y veamos qué números multiplicados me dan menos 36 y sumados me dan menos 9. Vamos a ver. Yo sé que 1 por 36 es 36. Si usted quiere puede hacer la fórmula cuadrática. 2 por 18 es 36. 3 por 12 es 36. 4 por 9 es 36. Y 6 por 6 es 36. Veamos. 4 por 9 es 36 y 9 menos 4 es 5, no me sirve. 3 por 12 es 36 y 12 menos 3 es 9. Por lo tanto, uno de estos dos debe ser negativo. ¿Cuál debe ser negativo? El mayor, ¿verdad? Para que al restarlos me dé negativo. Por lo tanto, sería x más 3 y x menos 12. Verificamos, 3 por 12 es, perdón, 3 por menos 12 es menos 36, 3 menos 12 es menos 9. Por lo tanto, las soluciones a esta ecuación son, ¿cuáles serían, Emilia? Menos 3 y 12. 3 y 12. Ya, tengo dos respuestas para este problema, pero solo me sirve una. ¿Cuál me sirve y por qué no me sirve la otra? No sé, profe. Ya. ¿Qué debo calcular? ¿Verdad? Vamos, déjeme correr. Tengo un terreno, ¿cierto? Que quiero cercar con alambre, darle 3 vueltas, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito encontrar? Sé que el largo mide X y usted dijo que el ancho medía X menos 9, ¿ya? ¿Puedo tener menos 3 acá como valor? No, ¿Por qué no? eh, no sé por qué es negativo. Porque es negativo. Yo no puedo medir menos 3 metros. ¿Ya? En este caso, ¿verdad? No puedo medir menos 3 metros porque no me interesa el sentido de, o sea, perdón, esta magnitud no tiene sentido, ¿ya? La longitud es una magnitud escalar, ¿verdad? Por lo tanto, una longitud negativa, ¿verdad? No me sirve, ¿ya? Entonces, descarto la respuesta negativa y considero solamente la respuesta positiva, ¿ya? Por lo tanto, ya, uy, a ver, por lo tanto, ahora ya sé cuánto mide el largo, ¿ya? Ahora sé que el largo mide 12 metros y el ancho entonces va a ser x menos 9, es decir, 12 menos 9, 3 metros. Tengo entonces ahora el largo y el ancho del terreno. Puedo calcular su perímetro. ¿Cómo calculo el perímetro, Emilia? Sumando los lados. Tomando los lados, exactamente, ¿ya? Y como son dos lados largos y dos lados anchos, ¿verdad? Sería 2 por 9 más 2 por 3. Eso me da 18 más 6, es decir, 24. No es El por 12. perímetro. ¿Dónde? No es 2 por 12. Ay, perdón. Sí, 12. ¿Yo por qué puse 9? Ya, tiene razón. 12, sí.
12. Me confundí con ese ya. Entonces 2 por 12 es 24. Y 24 más 6 es 30. Este es el perímetro del terreno, que son 30 metros, pero como nos piden que debe ser cercado con 3 vueltas de alambre, debemos multiplicar este perímetro por 3, lo que nos da 90 metros de alambre. Es lo que necesitamos para poder cercar este terreno en las condiciones que nos piden, ¿verdad? Es decir, con 3 vueltas. Y ahí aparecía la alternativa C con 90, ¿ya? Y yo puse un recordatorio de que esa es la respuesta correcta, ¿ya? Gracias a su corrección, acertamos en la respuesta, ¿ya? ¿Estamos bien acá? Sí, profe. Ya, ok. Veamos. Las ganancias en miles de dólares de una empresa se modelan mediante una función cuadrática que aparece descrita ahí, donde X corresponde a la cantidad de unidades producidas dividida en 1000. ¿Cuántas unidades se deben producir para obtener la máxima ganancia? Ya, acá vamos a observar lo siguiente. Usted sabe qué figura se forma al graficar una función cuadrática, ¿cierto? ¿Cómo se No, llama? profe, no me acuerdo muy bien ¿No? de las funciones Ya, cuadráticas. ok. Cuando graficamos una cuadrática se forma una figura llamada parábola, ¿ya? La parábola como las antenas parabólicas, ¿cierto? De hecho, las antenas parabólicas son una parábola, ¿ya? Que tiene una forma más o menos así, o así, un poco más armónica, ¿ya? Entonces, cuando la parábola va a ser cóncava hacia arriba, ¿verdad? Es decir, abierta hacia arriba, creciendo hacia arriba, o cuando la parábola va a ser cóncava hacia abajo, es decir, va a crecer hacia abajo. Si el coeficiente de la x cuadrado es positivo, la parábola tiene esta forma. Va hacia cóncava hacia arriba y la parábola tiene un valor mínimo, ¿ya? Que es el vértice de la parábola. Cuando el coeficiente del x cuadrado es negativo, la parábola tiene esta forma, ¿ya? Y entonces la parábola tiene un valor máximo que está en el vértice de la parábola, ¿ya? ¿Cómo podemos saber dónde está el vértice? Con la siguiente fórmula. Bueno, el vértice de la parábola, ¿verdad? Va a estar dado por las coordenadas de x y el valor de x evaluado en la función, ¿ya? ¿Cómo podemos calcular el valor de la coordenada x? De la siguiente manera. Es menos b entre 2a. Recordamos que llamamos a al primer eh, coeficiente, b al coeficiente de la x y c a la constante, ¿ya? Entonces, si reemplazamos estos valores, tenemos que sería menos 32 entre 2 por menos 2. Si hacemos los cálculos, menos 32 entre menos 4. Por lo tanto, el valor de la coordenada x del vértice sería menos 32 entre menos 4 es 8. ¿Ya? Por lo tanto, en este valor de x
la parábola tiene su valor máximo, ¿ya? Y lo que nos piden es la máxima ganancia. Por lo tanto, eh, cuando x valga 8, ¿verdad? Obtenemos la máxima ganancia de acuerdo con esta función, ¿ya? Como x está dividido en 1000, para obtener la máxima ganancia sería 8 por 1000, es decir, 8000 unidades. En este caso, ¿verdad? No nos interesa cuál es la máxima ganancia, sino que solamente cuántas unidades deben producir. Por lo tanto, basta con hacer este cálculo y efectivamente tenemos en la alternativa A el valor de 8000 unidades para obtener la máxima ganancia, ¿ya? Esta fórmula es la que debemos recordar para estos casos, ¿verdad? Para encontrar el vértice es menos b entre 2a. ¿Alguna pregunta acá? No, profe. ¿No? Ya. Tenemos una escalera que mide raíz de 17 metros apoyada en una pared. Esta escalera mide raíz de 17 metros. La distancia entre el punto de apoyo de la escalera con la pared, es decir, desde acá hasta el piso, es de P más 3 metros. Y la distancia entre el pie de la escalera, es decir, desde acá hasta la pared, es de P metros. Nos piden encontrar el valor de P. ¿Qué podemos usar o qué podemos hacer, Emilia, para encontrar el valor de P? Ocupar esta fórmula, ay, ¿cómo se llama? De la hipotenusa al cuadrado igual a Ya, exacto. El teorema del señor Pitágoras, ¿cierto? ese. Siempre se me Ya. olvidó su nombre. Ya, y el señor Pitágoras nos dice que si sumamos un cateto, que en este caso sería P, con el otro cateto, que en este caso sería P más 3 al cuadrado, nos va a dar el valor de la hipotenusa, que sería raíz de 17 al cuadrado, ¿verdad? Lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que la suma de los catetos, la suma del cuadrado de los catetos, ¿verdad? Es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, este P queda igual. Si desarrollamos este binomio al cuadrado, sería el primero término al cuadrado multiplicado por dos veces el primer término por el segundo, es decir, 2 por 3, 6 por P, más, siempre más, ¿verdad? El segundo término al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, 9. Y raíz cuadrada elevado al cuadrado se cancelan, ¿verdad? Y me queda solamente el 17. Sumo entonces si tengo 2p al cuadrado más 6p más 9 igual a 17 igual a 0 para que me quede una ecuación cuadrática. 2p al cuadrado más 6p más 9 menos 17 y finalmente sería 2p al cuadrado más 6p y 9 menos 17 es menos 8. Eh, ¿Usamos la fórmula cuadrática o usamos factores?
Factores. Factores, perfecto. Ya. Entonces, todos los números son pares, es decir, son divisibles por 2. Por lo tanto, tomo factor común 2. Ya, y continúo acá arriba. Puedo factorizar ese trinomio como lo siguiente. Necesito números que multiplicados den 4 y menos 4 y sumados den 3. ¿Qué números son, Emilia? 1 por 4. 1 por 4 es 4, ¿verdad? Y si resto 4 menos 1 es 3. Por lo tanto, uno de ellos debe ser negativo y el otro positivo. ¿Ya? Uno positivo y el otro negativo. ¿Cuál debe ser positivo? El 4. El 4 para que el 3 sea positivo, ¿verdad? Y entonces verifico. 4 por menos 1 es menos 4, 4 menos 1 es 3. Por lo tanto, este factor es equivalente a ese trinomio. Y para que esto sea 0, ¿verdad? O este, ahí, o este factor es 0 o este factor es 0. Por lo tanto, ¿cuáles son las raíces? Menos 4 y 1. Menos 4 y 1. Ya. Tengo dos respuestas para un problema. ¿Las dos son correctas? No, ¿Cuál es incorrecta? ¿Y por qué? el 4 porque es negativo. El menos 4, ¿verdad? Porque yo no puedo tener longitudes negativas. Las longitudes son escalares, por lo tanto, siempre son positivas. Por lo tanto, descarto la opción negativa y me quedo con que P vale 1. ¿Ya? En este caso no me importa, bueno, ya sé que es 1 y nada más, ¿verdad? No me pide nada más excepto el valor de P, que es 1 y que está en la alternativa A y que tiene ahí la marca de que es la respuesta correcta. Recordamos entonces al señor Pitágoras, ¿cierto? Para que no se nos olvide el nombre. Bueno, más importante que el nombre es saber la fórmula y cuándo aplicarla, como en este caso usted lo hizo. ¿Ya? Ok, vamos a ver. Tenemos esta función cuadrática, ¿verdad? Como conversamos hace un momento, una función cuadrática, su gráfica es una parábola. ¿Ya? Aquí está bien dibujada la parábola. ¿Ya? Y nos dice que A, B y C son el coeficiente cuadrático. A el coeficiente cuadrático, el coeficiente lineal y el término independiente. Esto quiere decir que eh, I o f de x es igual a por x al cuadrado más bx más c. ¿Ya? Esto, A el coeficiente cuadrático, B el coeficiente lineal, C el término independiente. ¿Ya? Y nos piden que definamos cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. ¿Ya? Nos dice A es menor que 0. Es decir, si A es menor que 0, eso implica que A es negativo, ¿cierto? ¿Ya? Y ¿se acuerda que le dije hace un momento qué pasaba si el coeficiente de x al cuadrado es negativo? Sí, ¿Qué pasa iba con la para gráfica? La gráfica, ¿verdad? Cuando A es negativo, la gráfica es cóncava hacia abajo. Ay, la gráfica es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Así. Por lo tanto, no es negativa, porque en este caso la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Va creciendo, ¿cierto? ¿Ya? Ok. Nos dice que C es igual a 0.
Eh, en una ecuación cuadrática, el término independiente nos indica dónde la gráfica corta al eje Y, ¿ya? Vemos que no sabemos el valor, pero vemos que no es en Y cero, ¿verdad? Recordemos que el origen o donde los ejes se cortan es el punto, ese punto de ahí, donde los ejes se cortan es el punto 0,0, es decir, 0 para X, 0 para Y. Como el gráfico no pasa por ese punto, ¿verdad? El gráfico no corta al eje Y en ese punto, podemos decir con certeza que C no es igual a 0. ¿Ya? No, ¿verdad? Porque puede ser 1, 2, 3, no sabemos, como no hay escala, no sabemos, ¿ya? Pero sí sabemos con certeza que no es 0, porque no pasa por el origen, ¿ya? Nos dice B es igual a 0. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Eh, Aquí, a simple ojo, podemos ver que eh, el vértice de la parábola, ¿verdad? El que está marcado con el punto azul, está sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y. Y recordemos que el eje Y corresponde al gráfico a todos los puntos donde X vale 0, ¿ya? Por lo tanto, eh, el vértice de la parábola está en X igual a 0, ¿ya? A ver, ¿se está escribiendo? Sí, está escribiendo. El vértice sí está en 0, algo, ¿verdad? En 0, y. Y la coordenada X, ¿verdad? Nos da el eje de simetría de la parábola, ¿ya? Eh, Vemos que eh, efectivamente el vértice está sobre el eje Y, por lo tanto, sí, B es 0, ¿ya? En consecuencia, como B es 0, no puede ser mayor que 0, ¿ya? ¿Me expliqué medianamente claro? Sí, profe, sí se le ¿Sí? entiende. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera aclarar? No, profe. Ya, porque vamos a seguir trabajando con este en las 4 preguntas que nos quedan. Ya, veamos. Considera la función cuadrática g de x igual a x cuadrado más 6x con dominio, siendo el dominio del conjunto de los números reales, ¿ya? Y nos piden que calculemos cuáles son los posibles valores de p, de tal forma que al evaluar la función nos dé 27. Vamos a ver. Tenemos, Profe, una duda que a mí siempre se me sí, olvida. ¿Cuáles eran los números reales? los números reales incluye a los números naturales, los números racionales, ¿ya? Y los números irracionales, es decir, todos los números. Todos los números, hasta por ahí, ¿verdad? Porque hay un conjunto aún más amplio que incluye a los números imaginarios y ese es el número, perdón, el conjunto de los números complejos, ¿ya? Pero en los reales, ¿verdad? Podemos incluir a todos los números, ¿verdad? Los naturales, ¿verdad? Que son uno, 2, 3, 4. Los racionales, que son los que se obtienen a partir de la división de dos enteros. Perdón, los naturales, los enteros. Vamos a ver, repasemos eso, aprovechemos. Tenemos los naturales, ¿cierto? Que son eh, desde el cero, ¿ya? Los enteros, que incluye a todos los naturales, pero ahora también con los negativos, es decir, desde menos infinito
ya hasta más infinito, ¿cierto? No hasta 8, hasta más infinito. ¿Sí? Luego está el conjunto de los números racionales, que se obtiene al dividir un par de números enteros, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo dividir 2 entre 5, ¿verdad? Y obtengo un número racional. Puedo dividir menos 3 entre 7 y obtengo un número racional, ¿ya? Cualquier número que se obtenga al dividir dos enteros es un número racional. Pero hay otro conjunto de números que no se pueden obtener a través de la división de dos enteros, ¿verdad? Como por ejemplo el número pi, ¿verdad? Recordamos que eh, ya es, ¿verdad? Sigue ahí eh, con un número infinito de cifras, ¿ya? También la raíz de 2, ¿verdad? No se puede obtener eh, no se puede obtener dividiendo dos enteros, ¿ya? Entonces tenemos naturales, enteros, racionales, irracionales, me parece que sí, es una I, no me acuerdo en realidad el símbolo, ¿ya? Y el conjunto, ¿verdad? Que abarca a todos estos es el conjunto de los reales, ¿ya? ¿Se recordó? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, vamos acá, ¿verdad? Los números reales son todos los que están en la recta numérica, ¿verdad? Desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿ya? Todos esos números. Ya, entonces tenemos eh, a x cuadrado más 6x. En este caso nos dan el valor que queremos obtener de la función, que es 27, y se nos pregunta para qué valor de x, que hemos identificado como p, obtenemos 27. Vamos a ver. X al cuadrado más 6x menos 27 es igual a 0. ¿Qué números multiplicados dan menos 27 y sumados dan 6? 9 y 3, ¿verdad? X, ya. Como el término independiente es negativo, uno de ellos debe ser negativo, ¿ya? 9 y 3. ¿Cuál debe ser negativo? Perdón, ¿cuál debe El ser 3. positivo? Positivo, el 3 negativo, ¿verdad? Y el 9 positivo para que el 6 sea positivo. Verificamos, más 9 por menos 3 es 27, 9 menos 3 es 6. Y entonces las soluciones serían Menos 9 y 3. menos 9 y 3, que están acá en la alternativa C. Y se me olvidó poner el recordatorio, pero esa es. Ya. Tenemos la función cuadrática h de x igual a x por 4 menos x, con dominio igual al conjunto de los números reales. ¿Ya? El dominio es todos los valores que x puede tomar, ¿cierto? Y el contradominio o rango es los valores que y toma. Entonces nos eh, piden que determinemos cuál de las afirmaciones que aparecen ahí es verdadera. Vamos a ver. Tenemos h de x
Ya. Eh, la primera afirmación dice, corta al eje X en los puntos menos 4,0 y 0,0. Ya, es decir, donde la gráfica corta al eje X, la gráfica corta al eje X, ¿verdad? Donde y vale 0, ¿verdad? Así como eh, el eje Y es para todos los valores de X, ¿verdad? El eje Y es, ay, no, a ver, acá. Si este es el eje, este es el eje y este es el eje X, ¿ya? El eje Y equivale a X igual a 0 y el eje X equivale a Y igual a 0. Es decir, para todos estos valores de Y equivale 0, para todos estos valores de X, Y vale 0. ¿Ya? Por lo tanto, eh, el... está rayando, sí. ¿Ya? La gráfica corta al eje X, ¿verdad? Donde Y vale 0. Por lo tanto, eh, igualamos a 0 esta función para saber los valores de X donde el gráfico la corta. ¿Ya? Para que esto sea 0, ¿verdad? O bien X es 0 o bien 4 menos X es 0. Por lo tanto, una solución es X igual a 0 y la otra solución sería, ¿cuál sería? Para que 4 menos X sea 0, ¿cuánto debe valer X? 4. 4, ¿ya? Entonces, dijimos, ¿verdad? Para I igual a 0, o para, perdón, para H igual a 0, ¿verdad? Entonces, el punto, las coordenadas del punto acá serían 0,0 y para este el valor de x4 y vale 0. ¿Ya? Estas serían las coordenadas de los puntos donde la gráfica corta al eje X. Vemos que aquí está 0,0, pero acá está menos 4,0. Por lo tanto, no, ¿verdad? Porque el gráfico lo corta en 4,0 y no en menos 4,0. Veamos. Su valor máximo es 4. ¿Cómo podemos calcular el valor máximo de esta función? Recordemos que la función es h de x igual a x por 4 menos x. ¿Cómo puedo calcular el valor máximo de esta función? ¿Ya? Lo primero que debo hacer es escribirla como una función cuadrática. Eh, 4x menos x al cuadrado. ¿Ya? Si ordeno en con el criterio del exponente mayor, sería menos x al cuadrado más 4x. ¿Ya? Como el coeficiente del x cuadrado es negativo, es menos 1, ¿cierto? Significa que efectivamente la gráfica es cóncava hacia arriba, por lo tanto tiene un máximo. Si fuera positivo, la gráfica es cóncava hacia arriba, por lo tanto tiene un mínimo. ¿Ya? Negativo máximo, positivo mínimo. ¿Ya? ¿Y cómo calculo el valor máximo de la función? Tengo que encontrar el vértice, ¿verdad? O al menos la coordenada x del vértice para poder encontrar el valor máximo de la función. ¿Ya? ¿Y cómo encuentro el vértice de una parábola? ¿Ya? Recordemos que la coordenada x del vértice está definido por menos b entre 2a. En este caso tengo que A es menos 1 y B es 4, ¿verdad?
Encuentro entonces el valor de la coordenada X y sería menos 4 entre 2 por menos 1. Esto sería menos 4 entre menos 2, 2. Como ya conozco el valor de la coordenada X del vértice, ¿ya? Para conocer el valor máximo de esta función, debo evaluar el valor de X en la función, ¿ya? Entonces requiero evaluar 2 en la función X por 4 menos X. Evalúo 2, sería 2 por 4 menos 2, 2 por 2. Entonces, para el valor de X igual a 2, la función vale 4, siendo entonces ese el valor máximo de esta función y tenemos efectivamente, ¿verdad? Esta sentencia es correcta, ¿ya? Verifiquemos los otros. Dice que su eje de simetría es X igual a menos 2. Vamos a ver, recordamos que el vértice de la parábola está en X igual a 2, ¿verdad? Por lo tanto, el eje de simetría es X igual a 2, ¿ya? Es toda la línea, ¿verdad? O todos los puntos que pasan por el valor de X igual a 2, ¿ya? Una línea vertical hay. Una línea vertical que pasa por X igual a 2. Por lo tanto, esto no es correcto. Y finalmente dice que la concavidad de la parábola es hacia arriba. Y no, ¿verdad? Porque definimos que el coeficiente de la x cuadrado es negativo, por lo tanto es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Y al ser cóncava hacia abajo tiene un máximo, que es lo que... eh, no define acá, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Recordamos, coeficiente de x cuadrado positivo es cóncava hacia abajo, negativo cóncava hacia arriba. Ah, al revés, al revés, al revés, al revés. ¿Ya? Positiva es cóncava hacia abajo, negativa es hacia arriba, ¿no? Este es positivo y este es negativo. ¿Ya? Al revés, ¿ya? Cuando el coeficiente negativo es cóncava hacia abajo, ¿ya? Que tiene esta forma, que es al revés de lo que indica ahí. Ya. Tenemos entonces que la función tiene dominio del conjunto de los números reales y está definida como menos 36 más 24x menos 4x al cuadrado. Y nos piden que determinemos cuál de las afirmaciones es eh, correcta, ¿ya? Vamos a reescribir, a ordenar, más bien dicho, la función. Sería menos 4x al cuadrado menos 36. Como es negativa, ¿verdad? Su forma es así, cóncava hacia abajo, ¿ya? Cuando es negativa tenemos un máximo, cuando es positiva tenemos un mínimo, ¿ya?
Entonces, no es cóncava hacia arriba, es cóncava hacia abajo. Eh, corta el eje X, perdón, corta el eje Y en el punto 0,-6. Ya recordemos que el término independiente, que en este caso es menos 36, nos indica el lugar donde la gráfica corta el eje Y, ¿verdad? La coordenada del eje Y siempre es x igual 0, ¿ya? En este caso, ¿verdad? La gráfica corta el eje en 0, menos 36. No en menos 6, sino que en menos 36. Eh, nos dice que corta el eje X en un solo punto. Hmm, Vamos a ver. ¿Dónde corta el eje X? Donde la función vale 0, ¿verdad? Así que vamos a igualar a 0 esta función y vamos a calcular. ¿Ya? En este caso, todos son divisibles por 4, por lo tanto, vamos nuevamente a factorizar tomando como factor común menos 4. ¿Ya? Y factorizamos entonces eh, números que multiplicados den 9 y sumados den menos 6. Veamos. 3. ¿Ah? ¿Cuál es? 3. 3. 3 por 3. ¿Ya? Y como es positivo, pero la diferencia es negativo, no es menos, son menos 3 y menos 3. Eh, por lo tanto, ambas raíces son iguales, ¿verdad? Las raíces son 3. ¿Ya? Por lo tanto, al ser iguales, significa que efectivamente la gráfica corta al eje X en un solo punto. Tenemos 1, 2, 3, ¿verdad? La gráfica ahí, ¿verdad? Eh, ambas coinciden en el x igual a 3, ¿verdad? Así que efectivamente la gráfica corta ah, al eje X en un solo punto. Pero, Y profe, sacar, no es para abajo. perdón, tiene razón. Ya, eso, ahí. Gracias por tu corrección. Ya, y nos dice que el eje de simetría está en la recta x igual a menos 3. Recordemos que el vértice de la, perdón, el vértice de la parábola nos da la coordenada de la línea de simetría, ¿ya? En este caso, ¿verdad? Al serlo, al vértice está en x igual a 3, ¿ya? Por lo tanto, el eje de simetría, ¿verdad? También está ahí. ¿Podemos verificarlo? Vamos a verificarlo para usando la fórmula. ¿Ya? La coordenada, ¿ya? La coordenada x del vértice es, recordemos, menos b, que sería menos 24, entre 2a, que sería 2 por menos 4. Es decir, menos 24 entre menos 8, es decir, 3. ¿Ya? Coincide, ¿cierto? Por lo tanto, efectivamente, el eje de simetría está en x igual a 3, o es la recta x igual a 3. ¿Ya? Por lo tanto, no es correcta esa afirmación. ¿Ya? Y finalmente, tenemos otra gráfica eh,
que nos muestra una función cuadrática, no sabemos cuál, ¿verdad? Sí nos indica que el dominio de la función es el conjunto de los números reales no positivos, es decir, los reales negativos. ¿Ya? Por eso la gráfica no continúa a la derecha del eje Y, ¿verdad? A la izquierda sí, puede continuar creciendo, pero acá no, ¿verdad? Llega hasta x igual a cero. ¿Ya? Entonces, nos preguntan cuál de las siguientes funciones eh, puede representar al gráfico eh, de esta función. Perdón, ¿cuál función representa a este gráfico? Veamos, es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, el coeficiente de x cuadrado debe ser negativo, ¿ya? Podemos descartar entonces la alternativa B porque tiene un coeficiente positivo. Esa ya sabemos que esa no es, ¿ya? ¿Qué otra data podemos obtener del gráfico? ¿Ya? Sabemos que la gráfica corta al eje Y en -10, por lo tanto, el término independiente es -10 y en consecuencia podemos descartar la alternativa A. Ahora, tenemos menos x al cuadrado, menos 6x, menos 10 y menos x al cuadrado, menos 8x, menos 10. ¿Cuál será? ¿Ya? Sabemos que el vértice está en -4,6. Por lo tanto, podemos calcular la coordenada x del vértice para tener una pista. Eh, la coordenada x del vértice es menos b entre 2a. Menos b entre 2a. Si lo calculamos para la alternativa C, sería menos, menos 6 entre, entre 2 por menos 1. Esto sería menos menos 6 y menos 2. Esto me da 6 entre menos 2, menos 3. Por lo tanto, no corresponde a ese. Veamos cuál sería la coordenada x de la alternativa D. Sería menos 8 entre 2 por menos 1. ¿Ya? Menos menos 8 es 8 y 2 por menos 1, menos 2. 8 entre menos 2 es menos 4. ¿Ya? Por lo tanto, el vértice de la parábola, vemos que está aquí en menos 4, ¿verdad? Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa D. ¿Ya? Esta gráfica podría representar esta ecuación podría representar a esta gráfica, ¿verdad? Porque cumple con ser cóncava hacia abajo, cortar al eje Y en -10 y tener su vértice en x igual a menos 4. ¿Ya? En realidad, para confirmarlo, sí tendríamos que evaluar el valor de menos 4 en la función y nos debería dar 6. Vamos a ver si se cumple. Eh, m de menos 4 debería ser 6. Y esto es... A ver si alcanzo a copiar. Ya, m de menos 4 en la función menos x al cuadrado menos 8x menos 10. Es decir, menos
menos 4 al cuadrado, menos 8 por menos 4, menos 10. Menos 4 al cuadrado es 16, menos 8 por menos 4 es 32, y menos 10, esto sería menos 26 más 32, y menos 26 más 32 es 6. Entonces, efectivamente, ¿verdad? La función m evaluada en menos 4 me da 6, que corresponde a la ordenada de menos 4. Entonces, confirmamos que esta ecuación sí representa a esta gráfica. Uy, yo pensé que nos íbamos a demorar más. No tengo más ejercicios. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que quisiera eh, ver? No, profe, me quedó ¿No? todo claro. Ya. Súper entonces. Ya. Nos vemos entonces. Profe, no he enviado Dígame. la Ah, la asistencia. asistencia. Ya, eso se nos olvidó. Ya, lo vemos.